Entonces, miren esta gráfica de esta función f que estamos colocando aquí. ¿Listo? Esta función f corresponde a la función x al cubo menos x cuadrado menos x más 1. En el ejercicio, pues nos pide una función general. Nosotros tomamos una particular simplemente para ilustrar cuál es el papel que desempeña esa constante que le ponen aquí. ¿Listo? ¿A cuál es el papel que desempeña esa constante? De hecho, cuando yo ponga una constante, así por ejemplo como en el punto B, cuando yo ponga una constante así, o como en el punto A, eso va a generar en la función un traslado, va a generar una traslación a izquierda o a derecha. ¿Listo? Si yo pongo algo así, genera una traslación a izquierda o derecha. Miren, por ejemplo, si yo pongo que la función sea g de x, por ejemplo, y a g de x le voy a colocar la misma función f, observen, le coloco la función f que ya teníamos, le coloco evaluada en x, menos una constante, menos la constante, por ejemplo, 2. Y miren lo que genera, me genera la misma gráfica, solamente que trasladada 2 unidades hacia la derecha. ¿Listo? Me generó esta gráfica azul, simplemente que está trasladada, es la misma gráfica verde, y está trasladada 2 unidades a la derecha. O sea que si yo hago digamos, esta función así, la función f evaluada en x menos una constante positiva, voy a generar una traslación a la derecha. Observen, si yo coloco, por ejemplo, que g sea f evaluado en x menos 3, entonces ahora se va a trasladar 3 unidades a la derecha. ¿Listo? Más aún, yo puedo colocar aquí en GeoGebra, puedo colocar un deslizador, un punto, un deslizador por aquí. Estos deslizadores son una constante, por ejemplo, entre menos 5 y 5, ¿vale? Esa constante se llama A, entonces yo puedo colocarle, por ejemplo, x menos A aquí, ¿vale? Y miren cómo esto va a ir moviéndose de izquierda a derecha según sea el valor de A. Si yo le coloco play, pues comienza a moverse de izquierda a derecha según el valorcito de A, ¿vale? O sea que el efecto que tiene esa constante en la función puesta de esa manera, como en el tipo un A o B, es un efecto de desplazamiento a derecha o a izquierda. ¿Listo? Es un efecto de desplazamiento a derecha o a izquierda. ¿De acuerdo? Eso es lo que, pues, eso es lo que pretende el ejercicio, que uno observe que eso, pues, está desplazando la función a derecha o izquierda. Si uno lo realiza como en el tipo C o como en el tipo D, lo que va a generar es un efecto de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, un efecto de desplazamiento vertical. Aquí no lo mencioné, pero bueno, aquí C es positivo y aquí cuando yo evalúo f de x menos c, aquí la función f se desplaza c unidades a la derecha, ¿listo? A la derecha. Y cuando yo coloco f de x más c, entonces la función f se desplaza c unidades, pero a la izquierda. ¿Listo? Cuando c, tenemos así, cuando f está evaluado en x más c y c es positivo, entonces la función se desplaza a la izquierda. ¿Listo? Si yo lo coloco ese c por fuera, si yo coloco ese c por fuera, así como en el tipo C o D, en el punto C o en el punto D, lo que genera es un desplazamiento vertical. En este primer caso, la función f se desplaza c unidades, ¿listo? Hacia arriba, y aquí en este caso se desplaza c unidades hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo podemos colocar. Miren lo que voy a hacer. Voy a pausar este momentico, voy a detener esta, y lo que voy a hacer es considerar una función h, por ejemplo, que sea igual a la función f original, ¿vale?
más la constante que aquí le pusimos el deslizador. Genero la gráfica y miren la gráfica que me generó. Esta gráfica azul que está un poquito por debajo porque aquí A vale 0.4. Pongo play a A otra vez y miren que lo que hace es generar una gráfica que se desplaza hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor de A. Si A es positivo, se desplaza hacia arriba. Miren, A vale en este caso 2, 3, 4, 5 y está por allá arriba. Y cuando A es negativo, el desplazamiento es hacia la parte inferior de la función verde. Aquí en este caso ya A es negativo, A vale menos 2, menos 3 y bueno, está por acá en la parte inferior. ¿Listo? O sea que el efecto que esos, es que esa que tiene esa constante, pues es válido. ¿Listo? Hay que estudiarlo. De hecho, es como les venía diciendo desde el principio, uno de los temas que uno comienza a estudiar en cálculo diferencial. Uno mira cuáles son los efectos que tienen esas constantes y aquí, bueno, hay varios efectos. De hecho, aquí les ponen hasta H, ¿cierto? Les ponen 8 efectos de 8 posibles maneras de introducir esa constante y cada una de estas formas pues va a tener un efecto distinto. Por ejemplo, hay algunas que van a ampliar, como colocarle zoom a la función, hay otras que van a alejar, como quitarle zoom, por ejemplo, y ese estilo de cosas, ¿vale? Entonces van a haber efectos de eso y eso es una parte pues importante. Eso realmente uno como docente pues da esos efectos así oficialmente en cálculo diferencial. Y aquí, pues bueno, lo colocan en el taller y es muy bueno que uno ya vaya sabiendo, pues, qué tipo de cositas van saliendo ahí. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, está claro. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, sí, importante que vayan teniendo en cuenta ese tipo de efectos, ¿vale? Sobre todo porque a nivel práctico es genial saber pues qué tipo de efecto produce, ¿vale? ¿Qué tipo de efecto produce? Por ejemplo, supongamos ustedes tienen la función f de x igual a raíz de x menos 3, por ejemplo, y les dicen grafique esa función, grafique esa función. Entonces, ¿uno qué opciones tiene? Pues uno tiene la opción de decir, bueno, pero yo tengo que hacer una tabulación de puntos y tengo que mirar cuánto me dan y hacer la gráfica y todo, bueno, todo eso, ¿no? La otra opción es, por ejemplo, saber que la función de donde proviene eso es la función raíz de x y yo la gráfica de raíz de x la conozco, es más o menos así, ¿listo? Pero que la función que me están dando tiene esa constante ahí metida. Esa constante lo que hace, según lo que estábamos viendo ahorita, esa constante menos 3 aquí metida, esa constante lo que hace es correr esta gráfica de la función raíz de x 3 unidades a la derecha. Quiere decir que si yo conozco el efecto, pues yo ya voy a saber que esa función va a tener una gráfica así. Esta va a ser la función raíz de x y esta va a ser la función raíz de x menos 3. Va a ser la misma gráfica, solamente que movida 3 unidades a la derecha. Entonces, ya no tengo que hacer tabulación, ya no tengo que hacer nada de eso. Simplemente, conociendo los aspectos básicos de las funciones, pues, puedo de alguna manera identificar una gráfica más fácil. ¿Listo? Y si yo sé, por ejemplo, que aquí tiene un más 5, pues lo que hago es correr las 5 unidades hacia arriba y ya está, ¿vale? Entonces, uno con esos truquitos puede graficar funciones más complicadas, sabiendo pues qué efectos es lo que se le han aplicado a unas funciones básicas que uno ya conoce de antemano. ¿Listo? Entonces, eso pues le ayuda también para ese tipo de cosas, para graficar funciones, pues facilito. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, vamos a lo que estábamos entonces. Nosotros estábamos estudiando funciones inversas. Habíamos dicho que dos funciones se dicen que son inversas si ellas satisfacen una cierta propiedad, ¿no? F compuesto G evaluado en X me da X y lo mismo G compuesto F evaluado en X me da X. ¿Listo? A nivel general dijimos que eran importantes las dos propiedades. ¿Por qué? Porque dijimos que en general, para todas las funciones, pues no siempre es posible que la composición sea conmutativa. ¿Listo? Dijimos que en general las funciones no satisfacían
la conmutatividad para la composición de funciones. Por eso es tan importante verificar que una de las composiciones me dé X y que la otra también me dé X, ¿vale? Entonces, eso hacía importante eso. Sin embargo, en la práctica, cuando uno ya tiene una, pues automáticamente va a tener la otra. Uno en la práctica termina solamente verificando una de las condiciones. ¿Listo? Dimos además una técnica para calcular funciones inversas. Calculamos una función inversa por ahí muy sencillita. Era una función lineal, le calculamos la inversa. Vamos ahora a calcular función inversa, pero para una función un poquito más complicada. Entonces, ejemplo, y veamos cómo es que era el asunto. Recordemos cómo es que era la técnica para calcular funciones inversas. ¿Listo? Por ejemplo, algo así. Calcular f a la menos 1. Recuerden que f a la menos 1 era la función inversa de f. Calcular f a la menos 1 si la función f es esta. Por ejemplo, coloquemos una función aquí. Coloquémosle, por ejemplo, un 2x más 3 sobre 4x más 5, ¿vale? Voy a colocar números distintos en todos para hacerles el seguimiento a los números, ¿vale? Eso se acostumbra en matemáticas. Uno coloca constantes distintas para hacerles el seguimiento. Es decir, donde sea que en todos los cálculos, donde sea que al final nos aparezca el 2, quiere decir pues que hizo todo ese movimiento hasta allá, ¿vale? Uno siempre coloca constantes diferentes para rastrearlas. Eso es algo, digamos, muy usado en investigación matemática y que bueno, hay que irlo teniendo en cuenta, pues, para ver qué es lo que qué es lo que está pasando. ¿Listo? Vamos a encontrar la función inversa de esa función que nos están dando ahí. Entonces, recuerden que dijimos que había una especie de técnica, había una especie de truco, y el truco consistía en hacer y igual a f de x, ¿vale? Y igual a f de x. El truco consistía en que, bueno, ahora y entonces va a ser f de x, que es 2x más 3 sobre 4x más 5. El truco consistía en que qué tan hábiles somos o qué tan viable es despejar la variable x de ahí. Si nosotros despejamos la variable x, pues seguramente vamos a poder calcular la inversa. Esa era la cuestión, ¿no? Llegar a despejar la variable x de ahí. Dijimos además que muy posiblemente, o no muy posiblemente, sino que algo necesario para poder despejar la variable x, es que la función f que nos dan original tiene que ser inyectiva, ¿listo? Eso tiene que pasar así para poder despejar x, si no, no se puede despejar x, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues tiene que uno tenerlo en cuenta. Para poder encontrar una función inversa, la función que nos dan al menos tiene que ser inyectiva. Si no es inyectiva, yo no voy a poder despejar x de ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí en este caso voy a intentarlo. Este denominador lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Quedaría entonces así. El 4x más 5 que multiplica a y es igual a 2x más 3. Recuerden, mi objetivo es despejar x. Mi objetivo es despejar x. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar una distributiva aquí para eliminar paréntesis. Entonces me quedaría así. 4x por y me quedaría 4xy más 5 por y más 5y es igual a 2x más 3. Mi objetivo es despejar x. Recuerden eso, muchachos. Entonces, ahora voy a pasar todas las x a un lado y todo lo que no tenga x al otro. ¿Listo? Mi objetivo es despejar x. Entonces me quedaría acá. El 4xy lo dejo al lado izquierdo sin ningún problema, pero el 2x que está en la derecha lo paso a la izquierda a restar, ¿vale? Este lo pasé a restar a la izquierda. El 3 que está en la derecha lo dejo intacto y el 5y que está en la izquierda lo paso a la derecha a restar. Y me quedaría entonces así. Mi objetivo es despejar x, o sea que voy a factorizar o a sacar factor común x en el lado izquierdo. Entonces, saco factor común x en el lado izquierdo, me queda que x es factor de ¿quién?
de 4 por y, menos 2, igual a 3 menos 5y, ¿cierto? Y como siempre, mi objetivo es despejar x, entonces ahora paso a dividir esta expresión. Voy a pasar a dividir esa expresión para que me quede entonces x despejada. X va a ser igual a 3 menos 5y sobre 4y menos 2. ¿Listo? Y quedaría así. Y despejé, entonces pude despejar x. ¿Listo? Miren qué pasó con las constantes, ¿no? Miren qué pasó. El 2, por ejemplo, ¿dónde empezó y dónde terminó el 2? Por eso es que les decía, uno le ayuda a eso a rastrear las constantes. El 3, ¿dónde empezó? Y el 3, ¿dónde terminó? El 4, ¿dónde empezó y dónde terminó? Y el 5, ¿dónde empezó y dónde terminó? Entonces, eso le ayuda a uno a rastrear esas constantes de ahí. ¿Listo? ¿Qué dijimos ahora? Que la técnica ahora consistía en que al despejar X, esto me brinda, esto me da un, digamos, un candidato, una función candidata a ser la función inversa. Esa función es candidata únicamente. ¿Por qué es candidata? Porque no hemos probado realmente que sea la inversa. ¿Cómo obtenemos esa función candidata? Pues de aquí, justamente de aquí, simplemente que vuelvo a reemplazar donde dice Y, pongo ahora X y ya. Donde dice Y, pongo ahora X y ya 4X menos 2. ¿Listo? Eso es. Ahí está. Donde dice Y, pongo X y ya está. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer ahora es probar que efectivamente es la inversa. ¿Listo? Es decir, probar que al componer la función f con la función g, me dé X solita, ¿listo? Si yo luego llego a comprobar eso, por supuesto que estaría estableciendo que ese candidato que obtuve ahí, pues no solamente es un candidato, sino que realmente es la función inversa. Tenemos que hacer eso entonces ahora, comprobar que eso, que esa composición me da X, ¿listo? Entonces voy a traer la función f acá, la función f era 2x más 3 sobre 4x más 5, es así me acuerdo. Y la función g era 3x menos 3 menos 5x, ¿cierto? O 4 sobre 4x menos 2, 4x menos 2. ¿Listo? Y entonces desarrollamos la composición de esas dos funciones. Hagamos, por ejemplo, f compuesto g, evaluado en x. Entonces, recuerden cómo era la composición de dos funciones. La composición de dos funciones, por definición, era función externa evaluado en la función interna. Función externa evaluada en la función interna, que en este caso es la función g. Sería función externa evaluado en g. G es 3 menos 5x sobre 4x menos 2. ¿Listo? Eso es la función g. Y recuerden que el miércoles nosotros hicimos algunos ejemplos de esto, ¿no? Yo se los marcaba con amarillo y les decía que ahora entonces voy a la función f, a la función externa, y en todo sitio donde aparezca la x en la función f, yo voy a poner toda esa expresión en amarillo. ¿Listo? Esa es la composición. En todo sitio donde me aparezca x, en la función f voy a colocar todo eso que está en amarillo. ¿Listo? Ustedes el miércoles lo hacían perfectamente. De tal manera que, bueno, volvemos a hacer eso. Quedaría entonces así, miren. Quedaría entonces así, lo voy a colocar aquí para que me dé espacio. Quedaría entonces así. Aquí para que me dé espacio. Entonces quedaría así. 2 por x, pero en vez de x pongo todo eso. 3 menos 5x sobre 4x menos 2. ¿Vale? Ahí está. Más 3, ¿listo? Sobre 4 por x, 4, pero en vez de x pongo 3 menos 5x sobre 4x menos 2, ¿listo? Más 5, ¿listo? Y quedaría entonces así. ¿Qué queda?
operar esto, operar, simplificar con todo lo que sepamos de matemáticas, simplificar esto y ver si eso de alguna manera pues nos lleva a, a, a que nos dé solamente X, ¿vale? Vamos a operar esto entonces. Miren lo que voy a hacer. En primer lugar, voy a hacer una distributiva aquí para eliminar paréntesis. Distributiva de S2 acá y distributiva de S4 acá, simplemente para eliminar paréntesis, ¿vale? Entonces quedaría así. Quedaría entonces de esta manera. 2 por 3, 6, ¿cierto? Y 2 por menos 5 es menos 10x, ¿cierto? 2 por menos 5x es menos 10x sobre 4x menos 2 más 3 sobre, en la parte inferior también, 4 por 3, 12 y 4 por menos 5 es menos 20 y la x que está ahí sobre 4x menos 2 más 5. ¿Listo? Entonces simplemente hice distributiva y eliminé paréntesis ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a juntar y voy a sumar en el numerador y en el denominador las expresiones que tenemos. Observen, esta es la línea principal, ¿cierto? La división principal. Y lo que voy a hacer es sumar el numerador, las expresiones que tenemos en el numerador. Aquí lo voy a completar con un hito y aquí lo voy a completar con un hito. Sumo expresiones en el numerador, sumo expresiones en el denominador, simplemente para poder simplificar lo que vaya obteniendo ahí. ¿Listo? Entonces quedaría así. Ahora bien, esto es igual a la línea principal, está aquí. Y recuerden cómo sumábamos fracciones, ¿no? Voy a sumar fracciones, entonces coloco la línea. Una ¿Ok? pregunta, ¿en la Dime. distributiva no se afecta el denominador? No, de hecho no, porque recuerda cómo se multiplicaban fracciones. A sobre B por C sobre D se multiplican en línea, ¿cierto? Esto es A por C sobre B por D. Y en este caso, el denominador del 2, pues es un hito por acá y uno por 4 y uno por menos 2, pues vuelve a dar lo mismo. Entonces, no se afecta el denominador por eso, ¿vale? Entonces quedaría así. Ahora bien, bueno, aquí estamos en el azul, ¿no? Entonces, ¿cómo sumamos fracciones? Multiplicamos denominadores, ¿no? 4x menos 2 por 1 es 4x menos 2. Multiplicamos denominadores y luego multiplicamos en cruz, ¿cierto? O multiplicamos en x, pues, lo quieren decir así. Entonces multiplicamos 6x menos 10, 6 menos 10x por 1 y el de acá por 3. Entonces quedaría así, miren. Quedaría, vámonos en café, 6 menos 10x, ¿cierto? Por 1, voy a colocarlo incluso el 1 para que no se olviden, más 4x menos 2 por 3, ¿vale? Quedaría entonces así. ¿Listo? Ahora lo mismo para el denominador, lo mismo para la parte inferior. Coloco la linecita acá. Recuerden que la división principal es la de rojo, la café es simplemente la operación que estamos haciendo acá. Lo mismo, ¿no? Multiplico denominadores. 4x menos 2 por 1 es 4x menos 2, ¿cierto? Y ahora multiplico en x estas dos expresiones. Sería entonces 12 menos 20x por 1, 12 menos 20x por 1, ¿cierto? Más 5 por 4x menos 2, más 4x menos 2 por 5. ¿Listo? Ahí hemos hecho todos, absolutamente todos los pasitos que teníamos que hacer. Están todos los cálculos, pues, haciendo esto, digamos, haciendo varios ejercicios de esto, pues ya hubiésemos omitido varios pasitos de esto, pero bueno, vamos a hacerlos completos. ¿Listo? Ahora voy a hacer distributivas para poder cancelar lo que tenga que cancelar. ¿Listo? Para poder simplificar. Voy a hacer distributivas en todos estos paréntesis, en absolutamente todos. Acá, acá, en todos los paréntesis voy a hacer distributivas para que se quite todo eso que tenemos de más ahí. ¿Listo? Eso de ahí, pues, va a simplificar bastante el asunto. Incluso, de hecho, de una vez les adelanto, el 4x menos 2 y el 4x menos 2 se van a cancelar. Esos de ahí se pueden cancelar por la ley de la oreja, ¿vale? Esos de ahí se pueden cancelar por la ley de la oreja. Entonces, así iría quedando este asunto. Recuerden que si todo está bien, que si todo eh,
pues es correcto, debería darnos X, ¿no? Si todo es correcto, debería darnos X. Entonces vamos a hacerlo. Quedaría entonces así. 1 por 6, bueno, 6 acá, ¿cierto? 1 por -10x es -10x, ¿listo? 3 por 4x es 12x. 3 por 4, sí, 3 por 4x es 12x y 3 por -2 es -6. ¿Listo? De una vez, como les dije, el 4x-2 y el 4x-2 se cancelan. Lo voy a quitar de una vez, ¿vale? Lo voy a quitar de una vez. Eso se cancelan por la ley de la oreja, ¿vale? Al hacer la ley de la oreja, este pasaría a estar arriba y el otro pasaría a estar abajo y bueno, se cancela. 4x-2 con 4x-2 se van y desaparecen de ahí. En la parte inferior, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 por 12, me daría 12. 1 por -20x, -20x. 5 por 4x es 20x, ¿cierto? Y 5 por -2 es -10. Ahí estaría, ¿listo? Comienzo a simplificar, comienzo a cancelar. Observen, 6 y -6 se cancelan, ¿vale? Y en la parte inferior se cancela -20x y 20x, se cancelan también. ¿Qué me queda vivo después de eso? Me queda vivo 12x menos 10x, lo voy a colocar incluso, ¿vale? Y en la parte inferior que queda 12 menos 10, ¿listo? 12 menos 10, ajá, quedan vivos esos términos de ahí. Y esto pues me da 12x menos 10x, me da 12x sobre 12 menos 10 da 2, cancelo 2 y me queda X, que era lo que buscábamos. O sea que todo esto es correcto, ¿listo? Todo esto estaba bien. Significa entonces que, bueno, hicimos una de las composiciones, recuerden que hay que hacer las dos. Yo les decía, uno en la práctica, al final uno termina haciendo una, porque si sale una, termina también saliendo la otra, ¿listo? Entonces uno en la práctica como que acostumbra solamente a hacer una, pero lo legal, lo teórico, lo que uno debería hacer es hacer las dos composiciones. ¿Listo? Aquí acabamos de obtener que F compuesto G nos da X. Fue lo que nos dio ahí. Como le digo, lo legal, lo teórico fue que hiciésemos también la segunda y verificar que también nos da X. Pero, pues, a nivel práctico, uno siempre termina haciendo solamente una de las composiciones. Y bueno, eso implica entonces que nuestro candidato, pues realmente no es tan solamente un candidato, sino que ese candidato que teníamos a hacer la función inversa, pues realmente es la función inversa. Entonces, luego, yo puedo decir, luego, yo puedo decir que f a la menos 1, ¿cierto? La función inversa de la función f, pues ese es el candidato, ¿no? Es 3 menos 5x, 3 menos 5x sobre 4x menos 2, 4x menos 2, esto está moviendo mucho, 4x menos 2, ¿listo? Esa es nuestra función inversa. Yo les decía el miércoles que cuando teníamos una función y la inversa, uno podía verlas, puesto que la función y la función inversa son simétricas respecto a la recta y igual a x, ¿cierto? Miren, ahí dibujé la recta y igual a x. Voy a hacer la función f y voy a graficar la función inversa y vamos a ver si esta recta está actuando como eje de simetría. Pues la función f era esta, ¿no? La función f era 2x más 3, ¿cierto? Dividido 4x más 5. Esa es la función f. ¿Listo? Ahí me acuerdo pues que esa fue la que pusimos ahí. Sale esta gráfica verde que apareció aquí, que le vamos a dar más trazo. ¿Listo? Ahí. Esa es la gráfica original que pusimos. ¿Listo? La inversa debería entonces ser simétrica a esta, pues, con respecto a esta recta verde que tenemos ahí. La inversa es 3 menos 5x, es 3 menos 5x, ¿cierto? Dividido, no olvide, 4x menos 2.
dividido 4x menos 2. ¿Listo? A ver, ahí está. Y genero esta gráfica azul que está aquí. ¿Vale? Voy a acercarla un poquito más. Y miren que sí, efectivamente, hay simetría con respecto a la recta y igual a x. ¿Listo? Hay simetría. Esta parte de acá, pues es simétrica a esta parte de acá, y esta parte de acá está simétrica con esta parte de acá. Entonces, bueno, significa que sí está siendo la función inversa, pues, bien calculada en este caso. Y eso que está ahí, muchachos, es el truquito o es la, digámosle, estrategia para calcular las funciones inversas. ¿Listo? Esa es la estrategia. Si la función f no es inyectiva, entonces uno no va a poder despejar x de ahí. Eso es lo que pasa. Si la función f no es inyectiva, uno no puede despejar x y bueno, ahí va entonces estar, digamos, el inconveniente. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes, muchachos? Bueno, esa estrategia hay que aprendérsela, ¿no? Hay que aprendérsela, la tienen en cuenta. Seguramente en el parcial sale pregunta algo sobre las funciones inversas, entonces seguramente ahí van a tener que aplicar esta estrategia para calcular la función inversa de la función que se les dé ahí. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a dejarlo de funciones inversas hasta ahí. Vamos a hablar de otra cosa y es de funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Listo? Vamos a hacer una introduccióncita de eso. Vamos a ver qué es lo que pasa con esas funciones exponenciales, qué es lo que pasa con esas funciones logarítmicas. Y bueno, eso ahí también sale bastante. Entonces sería así, funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues bueno, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son unos tipos particulares y muy importantes de funciones. Muchísimas de las aplicaciones, de hecho, salen con funciones exponenciales o con funciones logarítmicas, ¿vale? Muchísimas de las aplicaciones salen con este tipo de funciones. Eh, por ejemplo, algo muy sencillo, pues, supongamos un equipo de sonido, ¿vale? Suponga un equipo de sonido. Resulta que ustedes van y compran un equipo de sonido y ese equipo de sonido viene pues con, supongamos, con un parlante, ¿vale? Con un parlante. Y resulta y acontece que ese parlante pues les da cierto volumen, ¿no? Cierto nivel de volumen. Supongamos aquí, no sé, supongamos que les da 80 watts, no sé, cualquier cosa así, ¿vale? No importa. Y ustedes dicen, bueno, pues suena bien, me gusta cómo suena, quiero pues comprar otro parlante o el equipo trae otro parlante o quiero comprar otro parlante, quiero conectar otro parlante, de tal manera que se me doble el sonido, que ya no tenga 80 watts, sino que cuando yo utilice el otro parlante, de los mismos puede ser, entonces tenga 160 watts. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, 80 y 80 son 160 watts. Y entonces uno piensa que eso es lo que va a pasar. Y otros 80 watts y uno dice, bueno, 80 y 80, 160 watts. Y uno piensa que eso es lo que va a pasar, que teniendo dos parlantes va a doblar el sonido, ¿listo? Resulta que no pasa eso. Cuando uno coloca dos parlantes, coloca el sonido al máximo, pues bueno, no obtiene el doble de sonido que teniendo solamente un parlante. Y eso tiene que ver porque el número de parlantes para el sonido tiene escala logarítmica. Si uno quisiese doblar el sonido, por ejemplo, uno necesitase, bueno, no sé cuánto es exactamente la base del logaritmo de eso, pero por ejemplo, si fuese base 10, uno necesitase 10 parlantes para doblar el sonido de un solo parlante. Entonces, ese tipo de cosas, como les digo, en las aplicaciones, pues sale muchísimo, ¿vale? El número de parlantes con respecto a la relación de sonido, con respecto al volumen,
tiene escala logarítmica. Por tanto, dos parlantes no van a doblar el sonido de uno y van a necesitar más parlantes, pues según la base, el logaritmo que tengan ahí. Si fuese, por ejemplo, base 10, significaría que 10 parlantes necesitan para poder doblar el sonido. Por eso es que en los conciertos tienen que colocar tantísimos parlantes para poder que suene duro, porque pues tiene escala logarítmica y necesita mucho para poder entonces sacar un sonido alto. ¿Listo? Entonces, como les digo, funciones exponenciales y funciones logarítmicas salen muchísimo. En las aplicaciones sale demasiado. ¿Cuáles son este tipo de funciones? Pues bueno, nosotros las identificamos, las miramos como funciones exponenciales, son funciones de esta forma, de la forma a elevado a la x. ¿Listo? Y las funciones logarítmicas son funciones de esta forma, como logaritmo, aquí, la de x. Entonces las identificamos de esa forma, de esa manera. La función exponencial como a elevado a la x y la función logarítmica pues con ese símbolo, logaritmo, ese a pequeñito abajo y x, ¿cierto? Aquí hay que decir unas cositas, pues. En primer lugar, que ese numerito que está aquí se llama la base de la exponencial. Este ahí se le conoce como base de la exponencial. Y el numerito que está acá en el logaritmo se conoce como la base del logaritmo también. Entonces, sería base exponencial o exponencial base A o logaritmo en base A también en este caso. ¿Listo? Logaritmo en base A y exponencial en base A. ¿De acuerdo? Y eso pues resulta que esas dos funciones pues están muy relacionadas entre sí, están muy relacionadas entre sí y pues bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Esa base o ese valorcito tiene que tener pues algunas especificaciones. Lo único que necesitamos para poder hablar de funciones exponenciales y funciones logarítmicas es que esa base sea mayor que cero. ¿Listo? Sea un número mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces, eso pues para tenerlo en cuenta. La base tiene que ser un número positivo. ¿Listo? Y nosotros vimos algunas propiedades que tenía la exponencial en algún momento. Nosotros estábamos estudiando en ese momento potencias y bueno, esas propiedades muy parecidas a la exponencial. Entonces vamos a recordarlas. ¿Listo? Propiedades de la exponencial. Entonces recuerden qué propiedades teníamos allá. Por ejemplo, multiplicada, aquí está, conmigo. Propiedades, pongámosle por aquí. ¿Listo? Primera propiedad, si nos faltan propiedades, después las copiamos, no hay problema. Ahorita voy a copiar las que me acuerdo. Entonces, la primera propiedad es que a a la x por a a la y es a a la x más y, ¿cierto? La primera propiedad indica que si tenemos la misma base, bueno, si tenemos la multiplicación de dos exponenciales que tienen la misma base, pues lo único que pasa es que se suman las potencias, ¿listo? Se suman las potencias y ya está. Lo mismo con la división. Si estamos dividiendo dos exponenciales con la misma base, a a la x dividido a la y, pues las potencias se restan, ¿no? Esto es a la x menos y. Eso pues ya lo hemos visto hace tiempo también. Otra cosa, si tenemos potencias anidadas, a la x elevado a la y, pues las potencias se multiplican. Esto es a la x por y. ¿Listo? Otra cosa que hemos visto es que aquí esto es distributivo con respecto a la multiplicación. Es decir, si nosotros tenemos a por b a la x, a por b a la x, pues eso se distribuye, ¿no? La potencia distribuye sobre una multiplicación. Significa que en este caso esto es a la x por b a la x, ¿cierto? Esto es a la x por b a la x, a la misma x. ¿Listo? Por b a la x. Lo mismo con respecto a la división. Las potencias o la potenciación o la exponenciación se distribuye con respecto a la división. Esto es a la x sobre b a la x. ¿Listo? Eso teníamos hasta ahí. Otra propiedad es que la exponencial
La potencia de, bueno, a elevado a la 0, a elevado a la 0, siempre nos da 1. ¿Listo? Esa es otra propiedad. A elevado a la 0 siempre nos da 1. ¿De acuerdo? Ahora pasemos, esta ya la habíamos visto, como les digo, esto las habíamos mencionado en algún momento, las habíamos sacado. Aquí puse las que me acordé, 6 propiedades de las cuales me acordé en ese momento. Si sale otra más, si me acuerdo de otra más, pues dejamos el espaciocito aquí, la copiamos ahora. En cuanto al logaritmo, también tiene sus propias propiedades aquí, ¿vale? A ver, voy a anotar las que me acuerdo, si hacen falta, pues luego las copiamos. Una de las principales propiedades del logaritmo es que, voy a copiarla aquí, el logaritmo convierte multiplicaciones en sumas del logaritmo. Es decir, logaritmo de x por y me quedaría el logaritmo de x más el logaritmo de y, ¿vale? Miren que convirtió entonces esa multiplicación en una suma. Logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y. El logaritmo también convierte una división en la resta de los logaritmos. Logaritmo de x dividido y es el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Convirtió esa división en una resta de logaritmos. ¿Listo? En una resta de logaritmos. Otra propiedad del logaritmo es que el logaritmo baja potencias. El logaritmo baja potencias. Es decir, vamos a copiarla por aquí. Algo así. Logaritmo en base a, ¿cierto? De x elevado a la r, por ejemplo. ¿Listo? X elevado a la r. Observen que en este caso esa potencia está afectando solamente al argumento del logaritmo. Está afectando solamente al argumento del logaritmo y no a todo el logaritmo. ¿Listo? Eso es importante, pues si afecta a todo el logaritmo no se cumple esta propiedad. Entonces, en la R Creo que en la solamente... segunda no es logaritmo y. Sí, perdón. Qué bien, gracias por mirar ese detalle ahí, no lo había visto. Aquí es Y. Muy bien. Entonces quedaría así. ¿Listo? Y en esa tercera propiedad, entonces, gracias ahí, y en esa tercera propiedad baja esa potencia y me quedaría así. ¿Listo? Me quedaría de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es otra propiedad del logaritmo. ¿Listo? Vamos a colocar una cuarta propiedad aquí y repito, si hacen falta, si me acuerdo de alguna otra propiedad ahora, pues la colocamos, no hay ningún inconveniente. El logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Listo? El logaritmo en base a de 1 es 0. Ahora bien, ¿qué es, digamos que una de las cosas más importantes de la exponencial y el logaritmo? Resulta que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Por eso están tan relacionadas entre ellas. Son funciones inversas. Palabras más, palabras menos. Una propiedad que podemos anotar aquí, propiedad estrella, pongámosle 2 estrellas, propiedad estrella, es que al componerlas, pues me va a dar X. Como son funciones inversas, al componerlas me va a dar X. Mejor dicho, una exponencial en base a elevado a un logaritmo en base a de X, pues me da X, ¿vale? Eso es lo que pasa. Lo mismo, propiedad 2 estrella, si yo saco un logaritmo en base a de una exponencial en base a de a de la x, esto es x. ¿Listo? Son funciones inversas. Esa propiedad estrella y 2 estrellas son muy importantes. Algunas veces nosotros las entendemos como que el logaritmo, bueno, o como que la exponencial se cancela con el logaritmo y nos queda la x, ¿vale? O como que el logaritmo se cancela con la exponencial y nos queda la x. Esa es una manera intuitiva de entenderlas. No es la correcta, pero algunas veces la entendemos así intuitivamente. ¿Listo? No es la correcta. Lo que pasa es que esas dos funciones no se están cancelando. Esas dos funciones no se cancelan, sino que son funciones inversas una de la otra. Entonces cumplen esa propiedad de que al componerse de AX,
pero no es que se cancelen, sino que ellas cumplen esa propiedad, ¿vale? Entonces, eso de que uno hace a veces en los cálculos de que, bueno, ese logaritmo lo cancelo con la exponencial y me queda la X, pues bueno, eso de ahí, repito, es algo intuitivo, es algo que uno hace de manera pues muy artesanal, digamos, pero no es lo teórico. Lo teórico es que esas funciones no se cancelan, sino que cumplen esa propiedad que pusimos estrella y dos estrella ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, esas anotaciones con respecto a la exponencial y al logaritmo. Ahora bien, ¿qué tipos de gráficas podemos tener con respecto al logaritmo y con respecto a la exponencial? Vamos a hacerlas directamente, las iba a hacer a mano, pero hagámoslas directamente acá. Voy a colocar una exponencial, por ejemplo, aquí, 2 elevado a la x, una exponencial con base 2. Observen, ahí está. Esa gráfica que se está visualizando en este momento es 2 elevado a la x. Es una exponencial con base 2. ¿Listo? Y resulta y acontece que de esta forma, esta es una forma clásica de encontrar pues una gráfica de una exponencial. Van a lucir así. Por acá está muy cerquita de cero, miren que por acá está muy pegadito al eje X en la parte izquierda, cuando uno se va como para menos infinito, como para números negativos, pero en la parte derecha la función exponencial comienza a crecer muy rápidamente y es que a nivel general la función exponencial es una de las que más rápido crece, ¿listo? Es una de las que más rápido crece, miren que casi que es vertical por acá. Entonces, a nivel general, pues la función exponencial es una de las que más crece, ¿listo? Esa es una función exponencial de base 2. Si yo le pongo función exponencial de base 3, por ejemplo 3 a la x, me va a salir una gráfica pues muy parecida a esa, solamente que pues un poquito más vertical todavía, ¿no? Crece más rápido todavía. El número 3 pues la base es mayor, entonces va a crecer más rápido. ¿Listo? Pongo base 4, pues lo mismo, va a ser una pues más vertical que esa que acabamos de poner de base 3. Ahí está, perdón, a X. Aquí está. ¿Listo? Fue esta de aquí. Entonces, así. Las gráficas de la función exponencial pues van a lucir como así. Van a tener esa idea de ahí. ¿Listo? Van a tener esa idea de ahí. Van a ser funciones que crecen mucho y bueno, van a ser con ese estilo. Miren que pusimos tres gráficas y todas cortan al eje Y en Y igual a 1. Miren, todas cortan ahí. ¿Vale? Todas cortan ahí. ¿Por qué cortan ahí en el eje Y igual a 1? Por esa propiedad que cumplían de que la exponencial evaluada en 0 me dé 1, ¿cierto? La exponencial evaluada en 0 me da 1, sin importar la base. Entonces, todas las gráficas van a cortar ahí en el eje Y, en el Y igual a 1. Eso es por esa propiedad. Lo otro, cuando nosotros colocamos, aquí las pusimos exponenciales con base 2, con base 3 y con base 4, ¿vale? Si nosotros colocamos una exponencial con base entre 0 y 1, pues el resultado va a ser distinto. Voy a copiar esto en una pantallita aquí, porque estos son exponenciales de base aquí. Listo. Esta gráfica corresponde a una exponencial de base, aquí está. ¿Listo? Esto es f de x igual a la x con a mayor que 1. Es una base mayor que 1. ¿Listo? Si yo coloco una base menor que 1, me va a generar una función exponencial pues parecida a esta, pero hacia el otro lado. ¿Listo? Ahí las oculté otra vez. Y ahora coloco, por ejemplo, un medio elevado a la x. Y miren lo que obtuve. Obtuve esta función exponencial de aquí. Una función exponencial, pero ahora va en bajada. Las de hace rato, aquí está la de 2x, la de x a la 2, perdón, no, perdón, 2 a la x, 2 a la x. Es la gráfica naranja, la de 2 a la x, y la gráfica verde es la de un medio de x, ¿no? Un medio de la x. Entonces, cuando la base es mayor que 1, la función exponencial va en subida. Si la leemos de izquierda a derecha, va en subida, va creciendo. La gráfica de función exponencial con base entre 0 y 1 va en bajada. Si la leemos de izquierda a derecha, va decreciendo. Y así, esas son las gráficas que generan funciones exponenciales con base menor que 1. Miren,
1/3 a la X genera esta de acá, ¿vale? Y así, todas las que tienen base menor que 1 van a lucir así, ¿vale? Aquí voy a colocar un cuarto elevado a la X. Perdón, un cuarto elevado a la X. ¿Listo? Aquí está. Entonces quedaría así. ¿Vale? Entonces, ahí están funciones exponenciales con base entre 0 y 1 y acá sus contrapartes, funciones exponenciales con base mayor que 1. ¿Listo? Eso sería pues la idea. ¿Listo? Y todas, sin importar qué base sea, cortan el eje Y en Y igual a 1. Miren, todas pasan por ese puntico de ahí. ¿Listo? Ya que esas son pues las funciones exponenciales con base entre 0 y 1 y con base mayor que 1. Las voy a copiar para acabarla de llenar acá. Ahí está. Y quedaría así. ¿Listo? Ahí. Esto es f de x igual a la x, ¿cierto? Pero con a entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entre 0 y 1. ¿Listo? Ahora, la función logaritmo, ¿cómo luce gráficamente? La función logaritmo seguramente ustedes ya la han visto bastante. La función logaritmo va a ser una gráfica así. Es una gráfica que luce así, miren. Es una gráfica que lucen de esta forma. Miren que cuando x se acerca a 0, cuando nos aproximamos a 0, la función logaritmo inmediatamente se va para menos infinito. Inmediatamente comienza a decrecer. Y la función logaritmo pasa por 1. Miren, aquí pasa por 1. Y resulta que la función logaritmo corta al eje x en 1 por esa propiedad que teníamos de que el logaritmo de 1, ¿cierto? La propiedad número 4, que el logaritmo de 1 es 0. Ya que la función logaritmo corta al eje x en 1 por esa propiedad, ¿vale? Y lo otro que tendríamos que ver es que la función logaritmo y la función exponencial de la misma base, por supuesto, son funciones inversas. Aquí puse un logaritmo y puse su función exponencial con la misma base y miren que son simétricas respecto a la recta y igual a x, que es lo que nos caracterizaba las funciones inversas, ¿no? Entonces, función exponencial y función logaritmo son inversas, ¿vale? Ahora, aquí hay una cosita que voy a copiar esta gráfica del logaritmo para que no se nos olvide. Aquí, listo. Esta aquí la voy a borrar, simplemente para tenerla ahí, la función logaritmo. Aquí hay una cosita, muchachos, que hay que nombrar y es lo siguiente. Aquí está. Esto es f de x igual al logaritmo de x, ¿vale? Entonces, eso es. Esta es la gráfica de la función logaritmo, una gráfica típica de logaritmo, ¿de acuerdo? Hay una cosita que nombrar, muchachos. Hay una cosita que hay que tener en cuenta aquí. Y es que si nosotros hablamos de la función exponencial f de x igual a la x y de la función logaritmo, bueno, g de x igual al logaritmo en base a de x, hay una cosita ahí que hay que nombrar y es que es importante pues mm, tener en cuenta de que hay unas funciones, aunque hay unas bases, mejor, hay unos valores de la base A que son importantes, ¿vale? Que son importantes y que en el mundo de las aplicaciones pues surgen demasiado. ¿Listo? Ese es el caso, por ejemplo, de cuando la base A vale el número E de Euler. Este numerito representado por la letra E se conoce como el número de Euler. ¿Listo? Cuando ustedes vean ese numerito E, ese numerito se conoce como número de Euler. Y esto pues tiene una aproximación, ¿no? Aproximadamente es como 2.718 o 18, más o menos creo que es. Entonces, ese numerito E, que pues aproximadamente es como 2.718, es un número muy importante en matemáticas, ¿listo? Es un número muy importante en matemáticas. Viene programado en todas las calculadoras científicas, hasta en esta calculadora de Windows, que es tan mala,
hasta aquí viene programado ese numerito E. Por aquí debería estar, miren que aquí está. Numerito E es 2.718, 28, 18, 28, bueno, y más decimales. Lo que pasa es que ese numerito E tiene infinitos decimales, es un número irracional, tiene infinitos decimales, ¿listo? Aquí alcanza a mostrar estos, y bueno, después de estos, pues hay infinitos decimales más, pero ese numerito es muy utilizado en matemáticas, sale muchísimo, ¿vale? Entonces, resulta y acontece que cuando uno va a calcular y sale la función exponencial con el número e, pues sí, simplemente le coloca así e a la x, pero con el logaritmo en base e hay un cambiecito ahí, porque uno no lo coloca así. En el logaritmo en base e, pues eso sería lo normal, ¿no? Colocar la base e ahí y ya. Pero resulta que a nivel de teoría, a nivel de ejercicios, a nivel de calculadoras científicas, al logaritmo con base e se le llama logaritmo natural. ¿Listo? Y no se simboliza así como log en base e, se simboliza simplemente como ln y ya está, para simbolizar pues logaritmo natural. O sea que cuando hablemos del logaritmo natural, estaremos refiriéndonos a un logaritmo en base e. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Si hablamos de logaritmo natural, automáticamente piensen que el logaritmo es en base e y listo. ¿De acuerdo? Y es muy importante, como les decía, hasta las calculadoras lo tienen pues de una vez programado. Miren que acá abajo está ln. Ese ln pues se refiere al logaritmo pues en base e. Por ejemplo, yo coloco 4 y logaritmo, entonces ahí me está calculando el logaritmo natural de 4, que en este caso le está dando 1.386 y bueno, es listo. Entonces, ln, recuérdenlo siempre, se refiere al logaritmo natural, o mejor dicho, al logaritmo en base e. ¿Listo? Y el otro importante es cuando la base es 10. Cuando la base es 10, resulta que también es importante, sale muchísimo en aplicaciones, y es porque, bueno, la exponencial en base 10, pues lo mismo, 10 a la x, pero el logaritmo en base 10 quedaría así, ¿no? Logaritmo en base 10 de x. Resulta que simplemente, pues, a nivel de un acuerdo, pues, general, cuando el logaritmo tiene base 10, entonces se le omite la base, simplemente ponen log de x, ¿listo? Log de x. Cuando el logaritmo no tiene la base, cuando no aparece la base, automáticamente entonces entendemos que se trata de un logaritmo base 10, ¿listo? Entonces, eso es a nivel general, a nivel de los libros también. De hecho, solamente conocí un libro donde intercambian eso, es un enredo ahí, pero bueno, solamente es en un libro. En los demás libros, en todos los demás libros, ln simboliza logaritmo natural y log simboliza logaritmo en base 10, ¿vale? Eso para que lo tengan en cuenta, pues, para el momento de hacer sus lecturas en algún tipo de texto. ¿Listo? Y, veamos aquí algunos ejercicios que podamos desarrollar con logaritmo y con exponencial. Vamos a ver, un segundito, vamos a ver que tomemos algún libro y veamos algunos ejercicios. Por aquí tienen que haber. Aquí hay algunos ejercicios, miren, aquí unos ejercicios con logaritmo y con exponencial, ¿vale? Entonces, verifiquemos, veamos qué es lo que está pasando. Sí, hay una cosita que nos olvidamos, muchachos. Hay una cosita que nos olvidamos. Voy a colocarla aquí, ¿listo? Hay una cosita que nos olvidamos, que es colocar el dominio y el rango de estas funciones. Entonces, para acabar pues, la teoría de esto, recuerden lo siguiente, o tengan en cuenta lo siguiente. Si nuestra función es logaritmo en base a de x, perdón, f era la exponencial, ¿no? F era la exponencial. F era a la x y g era logaritmo en base a de x. Pues como son funciones, como el logaritmo y como la exponencial son funciones, pues por supuesto que tienen que tener asociadas a ellas un dominio y un rango. Es natural, pues todas las funciones tienen dominio y rango. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlos aquí para que lo tengan en cuenta. El dominio de la función exponencial, pues resulta que la función exponencial no tiene ningún problema en ningún número real. La función exponencial
puede evaluarse en cualquier número real. Puede evaluarse en cualquier número real. El dominio de la función exponencial son todos los reales. ¿Listo? Pero el rango o la imagen de la función exponencial resulta que no son todos los reales. Cuando nosotros visualizamos la gráfica de la función exponencial, la gráfica de la función exponencial no existe para la parte negativa del eje Y, no está para acá abajo, no existe para la parte negativa del eje Y, solamente para la parte positiva del eje Y. ¿Listo? Solamente desde 0 hacia arriba. Por eso, el rango de la función exponencial son todos los reales positivos, o mejor dicho, desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Para la función logaritmo es diferente. Para la función logaritmo, el dominio de la función logaritmo va a ser desde 0 hasta más infinito. Observen la gráfica del logaritmo y leanla de izquierda a derecha en el eje X para ver el dominio. En los valores negativos del eje X no existe la función logaritmo. Comienza a existir a partir de 0 y de ahí hacia la derecha, ¿no? Comienza a existir a partir de 0 y de ahí hacia la derecha. ¿Listo? Y el rango de la función logaritmo resulta que son todos los reales. El rango de la función logaritmo son todos los reales. Entonces, viene desde menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? Viene desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, quedaría así. Ese es el dominio y ese es el rango de la función exponencial. Y pues observen, aquí se nota claramente, se nota obviamente una relación entre los rangos y los dominios, ¿no? Observen, el dominio de la función exponencial es el rango de la función logaritmo, miren, y el rango de la función exponencial es el dominio de la función logaritmo, miren. Ahí hay una similitud, pues, o una concordancia entre función exponencial y función logaritmo. ¿Listo? Una concordancia entre esas dos funciones, ¿vale? Y para terminar, muchachos, hagamos algún par de ejemplitos de aquí. Ahora yo le digo al profe Ricardo que les haga más ejemplos. Para terminar, hagamos un par de ejemplitos de aquí para que vean cómo es que funciona este asunto. Por ejemplo, esto, miren, por ejemplo, este de acá, vamos a darle un poquito más de zoom. Empecemos con estos que son sencillitos. Empecemos con algunos de estos, miren. Si, por ejemplo, me dicen a mí, evalúe estas expresiones sin utilizar calculadora. ¿Listo? Evaluemos estas expresiones que tienen logaritmo sin utilizar calculadora. Entonces intentemos hacer algunas de estas expresiones sin utilizar la calculadora. Entonces observen, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 128. ¿Listo? Logaritmo en base 2 de 128. Entonces quedaría así, de 128. ¿Listo? Entonces, miren el truquito que tiene esto. Dado que la base del logaritmo es 2, dado que es un logaritmo en base 2, entonces yo voy a tratar de expresar ese 128 como una potencia de 2. Voy a tratar de expresar ese 128 como una potencia de 2. ¿Listo? Entonces, quedaría algo así. Vamos a ver cómo sería. Vamos a ver cómo sería. Entonces, observen. 128 sería entonces, por ejemplo, le saco mitad. Entonces, mitad de 128, de hecho, 64. Mitad de 64, otra vez, es 32. Mitad de 32 es 16. Mitad de 16 es 8. Mitad de 8 es 4. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 2 es 1. ¿Listo? Quiere decir entonces, en otras palabras, que 128 yo lo puedo expresar como 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O mejor dicho, 2, bueno, aquí les voy a colocar todos, por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. ¿Listo? O mejor dicho, en otras palabras, 128 es 2 elevado a la 7. ¿Listo? 128 es 2 elevado a la 7. Entonces aquí yo tengo logaritmo en base 2
de 2 elevado a la 7. ¿Vale? Ahora bien, recuerden la propiedad, bueno, una estrella o 2 estrellas, una de las dos. Aquí, la propiedad 2 estrellas, miren la propiedad 2 estrellas. Logaritmo en base a de a elevado a la x me da x. Logaritmo en base a de a elevado a la x me da x. Voy a aplicar esa propiedad 2 estrellas. Ahí la puedo aplicar. Ahí la puedo aplicar. Tengo logaritmo en base 2 de 2 elevado a algo. Entonces, ahí la puedo aplicar. ¿Listo? La voy a colocar aquí en un ladito. Ahí está. Voy a aplicar la propiedad 2 estrellas. Logaritmo en base a de a elevado a la x me da x. O sea que esto pues me queda 7. Me queda básicamente 7. O lo que decíamos hace rato. Intuitivamente, un logaritmo en base 2 se cancela con una exponencial en base 2 y me queda solamente el 7. Pero eso, repito, es intuitivo. No es que se cancelen, sino que esa es la propiedad que satisface el logaritmo con la exponencial. Quiere decir que el logaritmo en base 2 de 128 pues da 7. ¿Listo? O sea que ahí ya calculamos el primerito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto. 10 elevado a la logaritmo de 45. ¿Listo? Por ejemplo, esto. Este está muy facilito. De hecho, está muy sencillito. Está prácticamente trivial. 10 elevado a la logaritmo de 45. Esto está trivial. Esto está sencillito. Aquí de una, esto da 45. De una. Ni siquiera hay que pensarlo. ¿Por qué? Por la propiedad 2 estrella o 1 estrella. La propiedad 1 estrella, de hecho. Miren, a elevado al logaritmo en base a de x me da x. Y eso es lo que está pasando aquí. Esto es 10 elevado a la logaritmo que no tiene base. Miren, logaritmo no tiene base. 10 elevado a la logaritmo sin base de 45, pues nosotros dijimos que cuando no tenía base, era base 10. O sea que tenemos 10 elevado al logaritmo en base 10. Entre comillas, se cancela la exponencial con el logaritmo y automáticamente, pues, nos da 45. ¿Listo? Por eso les dije, eso está muy trivial, ni siquiera había que pensarlo, pues, al menos. Lo mismo el 33. Mire, el 33 también es trivial. Es ln de e a la 6. Esto automáticamente me queda 6. ln de e a la 6 automáticamente me da 6, porque ln pues es el logaritmo en base e. Recuerden, ln es logaritmo en base e de e a la 6. Entonces, la exponencial se cancela con el logaritmo de la misma base y me queda automáticamente ese numerito que está ahí encima, ¿cierto? Esa es otra aplicación de la propiedad, de hecho, 2 estrellas, ¿cierto? 2 estrellas. ¿Listo? Entonces, miren cómo saber esas propiedades le facilita a uno el asunto. Ese 35 sí es un poquito diferente. Ese 35 aquí sí es un tris diferente. Vamos a hacerlo. Vamos a copiarlo por acá y a pegarlo aquí. Entonces, miren lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer para desarrollar esa propiedad o para desarrollar ese ejercicio número 35. Entonces, recuerden lo siguiente. Recuerden lo siguiente. Si tengo que calcular eso sin la calculadora, recuerden que 1 sobre 27, pues es lo mismo que 27 elevado a la menos 1, ¿cierto? Aquí sí, en números, si se cumple eso, ¿no? 1 sobre 27 es 27 elevado a la menos 1. O sea que esto es logaritmo en base 3 de 27 elevado a la menos 1. El logaritmo baja potencias. El logaritmo baja potencias. O sea que el logaritmo baja ese menos 1. Me va a quedar como menos logaritmo de 3 de 27. ¿Listo? Me va a quedar así. Menos logaritmo de 3 de 27. Ahora, ese 27 yo lo puedo expresar como 3 a la 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. O sea que ese 27 me quedaría así, menos logaritmo en base 3 de 3 a la 3. ¿Listo? Y sabemos que intuitivamente
el logaritmo con base 3 se cancela con la exponencial en base 3. ¿Y qué me queda finalmente? Me queda el vivo el menos, me queda vivo menos y me queda vivo el 3 que estaba de potencia, o sea que me dio menos 3. Y ya, eso era. Ahí aplicamos otra vez varias propiedades, pues, para poder encontrar ese resultado, pero no necesitamos la calculadora, ¿listo? No necesitamos la calculadora para saber cuánto nos dio ahí. Y bueno, el último, vamos a ver el último, este está sencillito, Miren, por ejemplo, 39 también está muy sencillito, está facilito. Eso de ahí da 2, de hecho. Eso ya estoy viendo que el resultado de eso es 2. Pero es bastante sencillito, miren. Aquí está, 39. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuánto nos da aquí. En primer lugar, observen, muchachos, que el logaritmo no tiene base en ninguno de los dos, ¿no? No tiene base. Significa que son base 10. Son logaritmos en base 10. ¿Listo? No tiene base, significa que son base 10. Ahora, primero que voy a hacer es aplicar, creo que fue la primera propiedad del logaritmo. El logaritmo de una multiplicación se convierte en la suma de los logaritmos. ¿Listo? La primera propiedad del logaritmo. Aquí está, propiedad número 1. Logaritmo de una multiplicación se convierte en la suma de los logaritmos. ¿Listo? Esta es la propiedad que voy a aplicar aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo suma de logaritmos. Entonces esto es el logaritmo, ¿vale? De la multiplicación de 25 por 4. Eso es por esa propiedad número 1 del logaritmo, quedaría así. Logaritmo de, la suma del logaritmo se convierte en el logaritmo de la multiplicación. Y 25 por 4 me da 100. Logaritmo entonces de 100. ¿Listo? Logaritmo de 100. Y logaritmo de 100, a ese 100 yo lo puedo expresar como 10 a la 2. Al 100 lo puedo expresar como 10 a la 2. Y lo mismo de hace rato. El logaritmo en base 10 se cancela con una exponencial base 10 y nos queda simplemente, en este caso, el 2 y ya está. Así quedaría resuelto entonces ese ejercicio 39. ¿Listo? De tal manera que sí, para aplicar entonces o para encontrar o para calcular estos logaritmos, pues necesitamos aplicar varias de las propiedades que hemos visto hasta el momento, o mejor dicho, las propiedades que tenemos ahí. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Yo le digo al profe Ricardo que les haga algunos ejercicios con ecuaciones y logaritmos. Pueden manejar eso, de tal manera que ahí lo pueden visualizar cuando uno tiene una ecuación con logaritmos exponenciales y qué es lo que pasa ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, muchachos, entonces, nos vemos el próximo miércoles. Como les decía, el próximo miércoles terminamos tema, de tal manera que pues ahí sería la última clase y ya después ya nos veríamos para el jueves siguiente, la siguiente semana para el parcial. ¿Listo? Nos vemos, muchachos. Entonces, que pasen buen fin de semana, que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego. chao, Hasta muchachos. luego, muchas gracias. Bueno, muchachos.